Yo y tú, por Martin Buber. 6. Segunda parte. El mundo del hombre. La historia del individuo y la historia de la especie humana, aunque en verdad se separan mucho la una de la otra, por lo menos concuerdan en que ambas indican un crecimiento continuo del mundo del ello. Este hecho es puesto en tela de juicio cuando se trata de la historia de la especie. Se señala que en el nacimiento de las civilizaciones sucesivas siempre se encuentra un estado primitivo, cuya coloración puede variar, pero cuya estructura es constante. En conformidad con ese estado primitivo, las civilizaciones comienzan con un pequeño mundo de objetos. No sería entonces la vida de la especie, sino la de cada civilización tomada en particular, la que podría compararse a la vida del individuo. Pero si de entre estas civilizaciones se apartan las que parecen aisladas, se observa que aquellas que han sufrido históricamente la influencia de otras civilizaciones han adoptado tal cual el mundo del ello que se les había presentado, pero en un estado intermedio entre su estado primitivo y su estado de plena expansión. Esto ocurre sea que haya habido adopción directa de una civilización contemporánea, como en el caso de Grecia, que adoptó el mundo de Egipto, sea que haya habido recepción indirecta de una civilización pasada, como en el caso de la cristiandad medieval, que heredó la civilización griega. Estas civilizaciones aumentan su mundo del ello en función no sólo de su experiencia propia, sino también gracias al aflujo de la experiencia extraña. Solo entonces una civilización así desarrollada llega a su plenitud, en decisiva, descubridora expansión. Provisionalmente dejaremos de lado la importante contribución ofrecida por la percepción y los actos del mundo del tú. Se puede, pues, decir, en general, que el mundo del objeto en una civilización dada es más extenso que en el de su predecesora. A pesar de algunas detenciones o retrocesos aparentes, cabe discernir netamente en la historia un aumento progresivo del mundo del ello. No importa aquí, esencialmente, que la concepción filosófica del mundo en una civilización dada tenga más bien el carácter de lo finito o el carácter de lo infinito, que sería mejor llamar lo no finito. Un mundo finito puede muy bien incluir un mayor número de partes, de objetos, de fenómenos, que un mundo infinito. Es menester también observar que se trata de comparar no solo la extensión del conocimiento relativo a la naturaleza, sino también la magnitud de las diferenciaciones sociales y la perfección de las realizaciones técnicas, pues a través de ambas se ensancha el mundo de los objetos. La relación primaria del hombre con el mundo del ello se funda en la experiencia, que sin cesar reconstituye el mundo, y en el uso que conduce al mundo a los fines múltiples que tienden a conservar, a facilitar y a equiparar la vida humana. La capacidad de experimentar y de utilizar debe crecer a medida que se va ensanchando el mundo del ello. El individuo, es verdad, puede reemplazar cada vez más la experiencia directa por la experiencia indirecta o adquisición de conocimientos, y puede cada vez más reducir la utilización propiamente dicha, transformándola en aplicación especializada. Sin embargo, es ineludible que la capacidad técnica se desarrolle de generación en generación. En esto justamente se piensa cuando se habla del desenvolvimiento progresivo de la vida espiritual. Lo que importa ciertamente un verdadero pecado verbal contra el espíritu, pues esa vida espiritual representa en general un obstáculo para una vida vivida en el espíritu. Ella es, a lo sumo, la materia que la vida del espíritu debe consumir después de haberla dominado y modelado. Es un obstáculo, pues el desenvolvimiento de la capacidad de experiencia y de utilización se desarrolla lo más a menudo a expensas del poder del hombre de entrar en relación, el único poder en virtud del cual el hombre es susceptible de vivir la vida del espíritu. El espíritu, en su manifestación humana, es una respuesta del hombre a su tú. El hombre habla diversas lenguas, lenguaje verbal,
lenguaje del arte, lenguaje de la acción. Pero el espíritu es uno, es la respuesta del hombre al tú que surge y se dirige a él desde el misterio. El espíritu es el verbo, y así como el lenguaje se torna primero en palabra en el cerebro del hombre y luego suena en su laringe, y sin embargo aquella y este no son sino fragmentos del fenómeno verdadero, pues en realidad no es el lenguaje quien está en el hombre, sino el hombre quien está en el lenguaje, y quien habla desde el seno del lenguaje. Así también ocurre con toda palabra y con todo espíritu. El espíritu no está en el yo, sino entre yo y tú. No es como sangre que circula en ti, sino como el aire que respiras. El hombre vive en el espíritu cuando sabe responder a su tú, y puede hacerlo cuando entra en la relación con todo su ser. Solo en virtud de esa capacidad el hombre puede vivir la vida del espíritu. Pero es aquí donde se levanta en toda su fuerza el destino propio del fenómeno de la relación. Cuanto más vigorosa es la respuesta, tanto más se apodera del tú, tanto más hace de él un objeto. Solo el silencio en presencia del tú, silencio de todos los lenguajes, espera muda en la palabra indivisa, indiferenciada, que precede a la respuesta formulada y verbal. Deja al tú en libertad y permite al hombre establecerse en esa relación de equilibrio en la que el espíritu no se manifiesta, pero está ahí. Una respuesta, cualquiera que sea, encadenada al tú, al mundo del ello. Esta es la melancolía del hombre, su grandeza, pues es así como nace el conocimiento. Así es como, en medio de seres vivientes, se realiza una obra y nacen la imagen y el símbolo. Todo lo que de este modo se ha cambiado en ello, todo lo que se ha consolidado en cosa, entre las cosas, ha recibido como sentido y como destino el ir cambiando una y otra vez siempre de nuevo. Este es el significado de esa obra del espíritu en el que éste se une al hombre para suscitar en él la respuesta. Una y otra vez, lo que tiene estatus de objeto debe incluirse en la presencia, retornar al elemento del cual ha salido, para ser visto y vivido por el hombre como presente. El hombre que ha celebrado con el mundo del ello un compromiso fundado en la experiencia y en la utilización, impide que ese sentido y ese destino se realicen. En vez de liberar lo que está incluido en el mundo del tú, lo reprime. En vez de contemplarlo, lo observa. En vez de aceptarlo, se sirve de él. Examinemos primeramente el conocimiento. Es en la contemplación recíproca donde el ser se descubre ante quien quiere conocerlo. Lo que ha visto en la presencia, el hombre podrá considerarlo como un objeto, compararlo con otros objetos, ubicarlo dentro de clases de objetos, describirlo y analizarlo objetivamente, pues solo en calidad de ello puede ser integrado en el conocimiento, pero en el instante en que lo contempló, no era una cosa entre cosas, un fenómeno entre fenómenos, era la única presencia. El ser no se ha comunicado en términos de la ley deducida después del fenómeno, sino en términos de sí propio. Cuando un hombre piensa una idea general, simplemente deshila el apretado ovillo del suceso que fue percibido en el caso particular, en la reciprocidad de la presencia. Y ahora el fenómeno es incluido en el ello del conocimiento, que está compuesto de ideas. Aquel que lo libera de allí, para conferirle la presencia, hace lo adecuado para que el conocimiento sea una realidad activa y viviente entre hombres. Pero hay una manera de conocer que consiste en decir: he aquí lo que es, he aquí cómo se llama, he aquí su lugar. Lo que se ha tornado en ello es dejado como ello. Se lo experimenta, se lo utiliza en tanto que ello. Se lo emplea para orientarse en el mundo y luego para conquistarlo. Ocurre lo mismo en el arte. La forma se revela al artista en la visión recíproca y él la fija en una estructura. Esta estructura no habita en un mundo de dioses, sino en este vasto mundo de los hombres. Sin duda está ahí, aunque ninguna mirada humana la busque. Pero entonces duerme. El poeta chino cuenta que los hombres no habían querido oír su canción en la flauta de jade. La entonó entonces para los dioses,
y ellos prestaron atención. Desde ese momento también los hombres escucharon su canción. La canción descendió entonces desde los dioses hacia los hombres, hacia aquellos de quienes la obra de arte no podría prescindir. En el encuentro parecía, como en un sueño, que el hombre levantaba el velo y abrazaba la forma en el espacio de un minuto situado fuera de tiempo. Luego se acercó paso a paso, aprendió lo que le es menester aprender, como es menester aprenderlo y lo que uno puede expresar, cuáles son las cualidades de la obra y su lugar en el esquema de las cosas. No es que la inteligencia científica y estética carezcan de objeto. Ambas son necesarias para que el hombre pueda realizar su obra con precisión y sumergirla en la verdad de la relación, que está por encima de lo inteligible. Y existe, en tercer lugar, la pura acción efectiva, sin la arbitraria autovoluntad. Ella es más elevada que el espíritu del conocimiento y el espíritu del arte, pues aquí el efímero hombre corporal no ha de grabar su impronta en la materia más durable que él. Es él mismo quien sobrevive en tanto que obra de arte. Es él quien asciende como un astro al firmamento de la esfera rodeada de la música de su viviente palabra. Allí el tú se aparece al hombre, surgiendo de un misterio más profundo. Le habla del sino del hombre y el hombre le responde con su vida. Allí, muchas veces, el verlo se ha hecho vida, y esta vida es enseñanza. Esta vida puede haber cumplido la ley, o puede haberla transgredido. Lo uno y lo otro son continuamente necesarios, para que el espíritu no muera sobre la tierra. Esta vida se presenta entonces a los que llegan después, para enseñarles, no acerca de lo que es, o de lo que debe ser, sino para enseñarles cómo la vida se vive en el espíritu, frente a frente con el tú. Es decir, ella misma está pronta en todo momento a volverse un tú para ellos y abrir para generaciones nuevas el mundo del tú. O, más aún, no se contenta con estar pronta, sin cesar se dirige a los hombres y los conmueve, pero ellos, inadecuados e indiferentes a estos contactos vivientes que les abrió el mundo, tienen información abundante, han captado las personalidades en la historia, han aprisionado sus palabras en las bibliotecas, han codificado en una única manera tanto el cumplimiento como la violación de la ley, y no son avaros de su admiración, aún de su idolatría, ampliamente mezclada con psicología, como cuadra al hombre moderno. Oh rastro solitario como una estrella en la noche, oh dedo viviente colocado sobre una frente distraída, oh desfallecientes sonidos de pastos. El desarrollo de la función de experimentación y de utilización se produce las más de las veces en detrimento de la aptitud del hombre para la relación. Ese mismo hombre que se ha hecho del espíritu en medio de goce para sí mismo, ese mismo hombre que ha hecho del espíritu un medio de goce para sí mismo, ¿cómo se conduce respecto de los seres vivientes que lo rodean?